Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos una vez más en esto que es Conexión Salud, webinars que te acompañan a vivir mejor. Nos da mucha alegría el que podamos hacer de este espacio un encuentro de aprendizaje de la mano de nuestros expertos y el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con la parte clínica, con la parte médica. Antes de entrar en materia, me gustaría recordarles que tenemos en la parte inferior la opción de participar en el chat con preguntas que les surjan, con inquietudes, inclusive con testimonios que quieran compartir. Y también tenemos la sección de preguntas y respuestas. Si se les hace más fácil, también ahí pueden dar clic. Además, tenemos para ustedes disponible un link de registro. Nos interesa mucho conocerles, saber de dónde se están conectando, en qué sucursal se atienden. Así que este link es una buena oportunidad para que vayamos ahí también conociéndolos. Ya nos está saludando por aquí María Teresa González de sucursal La Viga, allá en Ciudad de México. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe nuevamente. No se ha perdido los últimos webinars, eso queremos, que ya vayan haciendo también de estos webinars un hábito porque los buenos hábitos nos llevan a una mejor vida y parte de eso pues es también aprender, conocer más, estar informados. La información es poder sin duda. Y bueno, adicional, comentarles que si alguien también tuviera alguna necesidad de abrir micrófono, al final de este tema, pueden levantar la mano y podemos por ahí abrir micrófono. Nos da mucho gusto escuchar testimonios de nuestros pacientes de viva voz y bueno, pues también siéntanse con esa libertad y esa confianza. Este es un círculo, es una red de apoyo que nos permite ir aprendiendo juntos, así que pues vamos teniendo toda la receptividad a este tema tan interesante que se ha preparado con todo cariño para ustedes. Así que bueno, sin más, me permito presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Aglaé Vargas. Ella es médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es también miembro del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León. Tiene una especialidad en gestión de la salud y bienestar corporativo. Además, la doctora Aglaé Vargas cuenta con una maestría en gestión y dirección de instituciones de salud. La doctora Aglaé Vargas es mentora en clínicas del azúcar del equipo de médicos en Nuevo León y tiene 7 años en clínicas del azúcar como colaboradora. Un gusto, doctora, que hoy nos acompañe con este tema tan interesante, el cual hemos titulado Cuidando tu corazón, diabetes y salud cardiovascular. Bienvenidos y comenzamos. Adelante. Bueno, gracias y gracias a todos por conectarse. Es muy agradable compartir estos espacios. El día de hoy hablaremos justamente del corazón, qué tiene que ver la diabetes y la presión alta con el corazón, cómo lo afecta o cómo podemos evitar que lo afecten. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Primero vamos a recordar, yo creo que todos aquí sabemos que la diabetes se refiere al azúcar alta, pero vamos a ver por qué está el azúcar alta. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. Pero, ¿qué es lo que hace que el azúcar esté muy elevada? Algunas veces el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa en la sangre no puede entrar a las células. Por lo tanto, entendemos con esto que el tema principal cuando alguien vive con diabetes es la insulina. Ahora vamos a lo siguiente, ¿qué es la insulina? Seguimos, por favor. La insulina, que seguramente a todos nos suena también esa palabra, es una hormona que produce el páncreas. Lo podemos ver aquí en este dibujo de la diapositiva. El páncreas produce insulina cuando en la sangre aumenta la glucosa. Entonces vamos a desmenuzar esto un poquito. Todo lo que comemos, aunque no sea dulce cuando lo degustamos, todo nos va a subir la glucosa. Incluso si comemos una ensalada o un sándwich o algo así súper nutritivo, todo nos va a elevar la glucosa en la sangre.
La diferencia está en que cuando sube la glucosa en la sangre, el páncreas hace esta secreción de insulina y el azúcar vuelve a la normalidad. Y cuando existe diabetes, cuando existe este tema de la producción de insulina, comemos, sube la glucosa en la sangre y la insulina, digamos que llega hasta aquí. O sea, no puede bajar la glucosa que se subió con el alimento. O en otros tipos de diabetes no hay insulina, entonces la glucosa sigue subiendo. Y ese es el tema del por qué en la diabetes el azúcar está alto, porque la insulina no es del todo suficiente o el cuerpo no la puede absorber bien, que ahorita lo vamos a detallar más adelante. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? Ahorita, por ejemplo, mencionaba, el cuerpo produce insulina, pero en menor cantidad. En otras, el cuerpo no produce insulina. Y un tema aparte es la diabetes gestacional, que se produce, como su nombre lo indica, durante el embarazo. Puede ser cuando hay diabetes gestacional que al terminar el embarazo desaparezca la diabetes. O puede suceder también que termine el embarazo y aunque la persona no tuviera diabetes antes, del periodo gestacional, después del embarazo, ella ya viva con diabetes a partir de que concluye de que hace el término el embarazo. Entonces, ese tipo de diabetes gestacional tiene otro tratamiento diferente. Hablando de la diabetes tipo 1 y tipo 2, que son las más frecuentes, la tipo 1 es cuando no se produce nada de insulina, no hay insulina en el cuerpo. Anteriormente se llamaba diabetes infantil porque se detectaba sobre todo en niños y esto es debido justamente a como no hay producción de insulina, entonces nos damos cuenta desde los primeros años. Los niños desde chiquitos tienen que inyectarse insulina y así van a estar digamos, toda su vida de tratamiento. En el caso de una diabetes tipo 2, esta es la diabetes que con mayor frecuencia vamos a ver. En una vida ya adulta o incluso adolescente es la diabetes que más suele desarrollarse. Si ven aquí los números, el 90% aproximadamente de toda la gente con diabetes, el 90% es diabetes tipo 2 y solo el 10% o alrededor del 10% tendría un diagnóstico de una diabetes tipo 1. La diferencia en este tipo de diabetes, que es el que suele tener o desarrollar la mayoría de los casos, en la diabetes tipo 2, el cuerpo produce insulina, pero no es suficiente. Es el ejemplo que ahorita mencionábamos. Comemos, sube la glucosa, se produce insulina, pero no alcanza a bajar esa glucosa. Más adelante vamos a decir cómo podemos hacer ese cambio y mejorar los niveles. Adelante. ¿Quién tiene más riesgo de desarrollar diabetes? Alguien que tenga historial familiar, por supuesto, nos va a hacer una predisposición, nos va a poner más en riesgo que alguien que no tenga antecedentes familiares. Sin embargo, aunque no haya antecedentes familiares de diabetes, no estamos exentos, como quiera la podemos desarrollar, porque existen más factores de riesgo, que son los que estamos viendo aquí. Una vida sedentaria, o sea, la falta de ejercicio o de actividad física. No estoy hablando precisamente de irnos al gimnasio todos los días, sino de tener alguna actividad, caminar en el parque, andar, incluso cuando vamos y hacemos el mandado en el súper, entonces esa caminata también nos ayuda. Todo ese interés en tener alguna actividad diferente nos va a ayudar a mejorar este factor de riesgo. Y una dieta no saludable, me refiero a que no tengamos comidas chatarra o comidas que tengan exceso de azúcar, exceso de carbohidratos, eso también es un factor de riesgo. Y alguien que esté en una condición a lo mejor de sobrepeso u obesidad, lo cual clínicamente también hay que tratar, esto nos lleva también a un factor de riesgo. Adelante, por favor. Bien, ¿cuáles son los síntomas que se suelen presentar si a lo mejor yo tengo riesgo de desarrollar diabetes o si tengo sospecha de que ya está el azúcar muy alta en mi sangre? Regularmente el azúcar no aumenta de un día a otro, por lo tanto los síntomas no aparecen de ayer a hoy. Hay que estar al pendiente de estos que vamos a mencionar en un momento más, porque son los que con más frecuencia aparecen. Sin embargo, no todas las personas se presentan con el mismo cuadro. Algo que debemos estar alerta es que no haya una pérdida de peso rápida, o sea, que en un mes hayamos bajado
8 kilos, 10 kilos sin necesidad de habernos puesto a dieta o cambiar nuestra ingesta. Una visión borrosa con mayor frecuencia, lo notamos a lo mejor cuando vamos manejando, cuando estamos leyendo y nos tenemos que acercar o alejar la libreta o el libro que estamos teniendo. La fatiga o el cansancio también en muchos casos es uno de los síntomas principales porque aunque el azúcar es lo que nos da energía, recordemos que sin la insulina suficiente no la podemos usar, entonces nuestro cuerpo se siente agotado, nos falta energía, tenemos todo el tiempo sueño o ganas de estar acostados, andamos más irritables y ese cuadro también puede presentarse cuando está el azúcar muy elevada. Y el aumento de infecciones, porque si la glucosa está muy alta durante mucho tiempo, entonces empieza nuestro sistema inmunológico a resentirlo y nos están bajando las defensas continuamente. Entonces, con defensas bajas, pues vamos a ser más propensos al desarrollo de infecciones. Siguiente. ¿Cómo es este camino? ¿Cómo voy a saber si estoy en ese camino a la diabetes? Las pruebas que principalmente usamos para revisar la glucosa suelen ser la glucosa en sangre en ayuno, la prueba de tolerancia a la glucosa o curva de tolerancia a la glucosa, que tal vez alguno de ustedes se ha hecho, o aquí en Clínicas del Azúcar usamos el estándar en este método, que es la prueba de hemoglobina glucosilada o la A1C. Esta hemoglobina glucosilada, lo normal es que esté en menos de 5,7. Este estudio de laboratorio, recordemos, seguramente ustedes lo conocen muy bien, pero recordemos que es un estudio que nos ayuda a ver el promedio de glucosa de los últimos 3 meses, los últimos 90 días. No ocupa ayuno, entonces cuando ustedes vayan a hacer el estudio, no es necesario que acudan en ayuno. Igual, si van en ayuno, no pasa nada, no repercute en su resultado. Y lo normal es tener este porcentaje, como lo mencionamos, menos de 5,7. Si ya superamos ese nivel, 5,7, un 6, hasta el 6,4, ese rango que está ya como el foquito de alerta ahí es una prediabetes. Y si estamos ya en 6,5 o más alto, esto nos confirmaría un diagnóstico de diabetes. Siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya me hice la prueba, ya la hemoglobina glucosilada está arriba de 6,5 y ya estoy escuchando que a partir de ahora, bueno, vivo con diabetes, tengo que hacer ciertos cambios? ¿Cuáles son las complicaciones que podría tener? Yo creo que a todos nos asusta siempre, y lo vemos a diario en consulta, nos asusta tener un problema en los riñones. Nadie queremos ese escenario de la insuficiencia renal, la diálisis y demás. Nos asusta un pie diabético, no queremos amputaciones, no queremos infecciones graves, úlceras ni nada de eso. Nos asusta un infarto, un derrame cerebral, un infarto al corazón. Nos asusta la ceguera, un problema en los ojos también derivado de la glucosa muy elevada. Esas son las principales complicaciones o el daño a órgano blanco que le llamamos, pero también se pueden presentar problemas como depresión y problemas en general de comportamiento. Obviamente, pues dejar de ir al trabajo, dejar de laborar, eso también nos afecta. Podemos tener cierta incapacidad, por ejemplo, con la vista borrosa no podemos manejar. Imagínense a alguien que se dedique justo a ser conductor, a ser chofer de alguna línea, pues también repercute en su actividad. Y en ciertos tipos de cáncer también puede repercutir el nivel de la glucosa. Siguiente, por favor. Bien, estas complicaciones que mencionamos, que suelen ser las que principalmente nos preocupan, se pueden prevenir. ¿Cómo las podemos prevenir? Bueno, tenemos un estudio especial para cada tipo de complicación que nos ayuda a detectar retinopatías, a detectar una neuropatía, que es lo que luego nos lleva a un pie diabético, a detectar problemas en el corazón con un electrocardiograma, por ejemplo, y estar actuando a tiempo para evitar infartos o disminuir al mínimo el riesgo. Y lo más riesgoso es no checarse, porque si uno tiene el azúcar alta, pero ya a partir de hoy que nos dicen empezamos a tener ciertos cambios de comportamiento y de hábitos, vamos obviamente a bajar ese riesgo. Pero si yo no tengo síntomas y no me reviso y no sé ni siquiera cómo está mi nivel de glucosa, esto va a repercutir en unos años a que yo ya
cuando llegue a consulta ya tenga alguna de estas complicaciones. Por eso es de suma importancia que todos nos estemos revisando. Obviamente, alguien que vive con diabetes tiene que estar más constante con sus citas, con sus estudios de laboratorio. Y alguien que tal vez no tenga este diagnóstico actualmente, es importante que se esté revisando año con año para asegurarse que todo siga bien. En este caso, los métodos de prevención principales es identificar los factores de riesgo, que son los que acabamos de mencionar hace unas diapositivas atrás, llevar una vida saludable, una comida saludable, una actividad física moderada diariamente de preferencia, medir los niveles de la glucosa en la sangre. Si no sé cómo estoy, entonces no sé cómo me puedo cuidar. Es mejor saber si estoy bien, ok, quiere decir que estoy cumpliendo con todo lo que debo hacer. Si a lo mejor salió un poquito alta, bueno, tengo que modificar esto y esto y esto y esto. Entonces siempre es importante saber cómo estamos. Realizar un plan de alimentación saludable, no nos referimos justamente a llevar una dieta especial o muy estricta o no comer azúcar, que muchas veces se cree eso. Alimentación saludable se refiere a que sea equilibrada, o sea, que sí podemos consumir azúcares, a lo mejor una rebanada de pastel, una hamburguesa, un refresco, unas papas, pero que sea esporádico, o sea, no es algo que debamos de consumir con frecuencia, pero sí lo podemos consumir. Es importante que además incluyamos en nuestra alimentación todos los grupos de alimentos, o sea, podemos consumir, perdón, a lo mejor pastas, pero también ensaladas, también pescado, también pollo, frutas, obviamente tomar agua suficiente. Todo esto es bien importante porque la alimentación es de lo principal que va a afectar la glucosa. Y realizar actividad física con frecuencia, como lo hemos mencionado, no es que nos inscribamos a un gimnasio precisamente, pero sí que tengamos una caminata al menos de unos 20 minutos diarios. Siguiente, por favor. La pregunta siempre, por supuesto, que de las primeras que nos llega a la mente es cuando me diagnostican diabetes, ¿eso quiere decir que voy a tener alguna complicación? Porque nos viene a la mente la ceguera, la diálisis, el pie diabético. La respuesta es no, o sea, no toda la gente que vive con diabetes quiere decir que le va a pasar eso. En eso justamente es que trabajamos siempre para evitar esas complicaciones. Entonces, la respuesta de si puedo controlar o no la diabetes es un sí. O sea, sí se puede controlar, sí podemos tener nuestros niveles de glucosa otra vez en lo normal o muy cercano a la normalidad y eso va a minimizar el riesgo de alguna de estas complicaciones. Lo vamos a lograr con un ejercicio moderado, con una alimentación balanceada. Obviamente al cuidado de un equipo médico pues, multidisciplinario, o sea, no nada más área médica, sino nutrición, psicología, educadores en diabetes y aprendiendo cada vez un poco más de este tema, como ahorita que pues bien al día de hoy ustedes están conectando a estos espacios donde hablamos más de la diabetes, de qué podemos hacer para cuidarnos y todos los ponentes y los temas que se abordan en estos jueves pues son importantes para saber más de este tema. Siguiente, por favor. ¿Qué modificaciones en el estilo de vida son convenientes? Aquí sin ser o queriendo buscar no ser muy repetitiva, una dieta mediterránea es un plan de alimentación que incluye todos los grupos de alimentos, principalmente aves y pescados, verduras, frutas y demás. No precisamente, cuando damos la palabra dieta, no es precisamente que sea algo restrictivo, es que nuestra alimentación esté orientada a todos los grupos de alimentos. También importante es evitar añadir sal a los alimentos. Esto afecta sobre todo a la presión arterial. Moderar el consumo de alcohol, o si podemos tomar, pero como todo, no en exceso. Suspender el consumo de bebidas endulzadas. Por supuesto, es importante que esto no sea a diario, el consumo de estas bebidas. Una actividad física, como bien lo mencionamos, que sea moderada, pero de preferencia que sea diario. Y eliminar el consumo de tabaco, que eso también nos aumenta la presión arterial. Siguiente, por favor. Bien, a pesar de que ya hice yo todos estos cambios que ya me están mencionando, sigo con un riesgo o con una azúcar alta o con factores de riesgo que todavía están presentes. Bueno, en este caso,
sí se debe, claro, de añadir un tratamiento farmacológico. Lo principal en un control de azúcar es los hábitos de alimentación y ejercicio, pero en algunos casos se ocupa también de algún medicamento. Y los medicamentos están diseñados, obviamente, a bajar los niveles de glucosa con diferentes tipos de acción, porque hay diferentes tipos de tratamiento, pero van encaminados a tener los niveles de azúcar normal. Siguiente, por favor. Hablemos ahora un poco de la hipertensión arterial o la presión alta. La hipertensión arterial es una de las enfermedades con mayor prevalencia, al igual casi que una diabetes. Aparece del 30 a 45% de la población, afecta a todos los sistemas del cuerpo, o sea, al igual que un azúcar alta, una diabetes, perdón, repercute también en todos los sistemas y por lo tanto puede tener también diversas manifestaciones clínicas, es decir, diversos síntomas. Se desarrolla por la combinación, al igual que una diabetes, por factores de riesgo genéticos y ambientales. Es decir, tenemos factores de riesgo que podemos modificar y tenemos también este antecedente familiar que, como ahorita mencionamos en la diabetes, no es algo exento, pero es importante también como factor de riesgo. Siguiente, por favor. Bien, la presión arterial, recordemos un poco para estar todos en la misma información, en el mismo canal, la presión arterial debe ser 120/80 o menos. Regularmente las mujeres, la mayoría, tenemos la presión más baja de 120/80. Lo más alto, digamos, entre comillas, normal, pudiera ser todavía un 130/80, pero ahí ya estaríamos en los límites. Entonces, por información general que ustedes van a escuchar en todos lados, la presión arterial debe estar en 120/80. Siguiente. Y los síntomas, muchas veces los pacientes asocian cefalea con aumento de presión arterial, es decir, alguien que se acerca a consulta por el tema de la presión arterial lo refiere como, es que me duele mucho la cabeza, se me hace que es la presión. Y la mayoría de las veces es lo contrario. Un dolor de cabeza, perdón, aumenta la presión arterial, pero el dolor de cabeza puede presentarse por otras causas, no precisamente que la presión haya causado el dolor de cabeza. Sin embargo, esto es bien importante porque al menos por esta razón es que la gente empieza a acercarse. O sea, sí es bueno que se asocie el dolor de cabeza con el aumento de la presión arterial porque es la alerta o la alarma que muchas personas utilizamos para saber que algo no anda bien. Siguiente, por favor. ¿Cómo medimos la presión arterial? Puede ser con un bauma manual, que es el que usamos en la consulta con el estetoscopio, tu brazalete en tu brazo, y estamos escuchando los ruidos para medir cuánta presión arterial es la que tiene cada persona. O bien en casa podemos usar estos dispositivos digitales que nada más con cuestión de aplanar un botón, ya podemos saber cuál es la presión arterial que aproximadamente tenemos. Y menciono aproximadamente porque el digital no es tan exacto como una medición en el consultorio, pero nos es muy útil en casa, tanto si ya vivo con hipertensión arterial para hacerme mi monitoreo, o si nada más quiero saber más o menos cómo estoy, porque estos nos ayudan mucho a identificar cuando la persona ya tiene una presión muy elevada y no se ha dado cuenta. Igual que la diabetes, en algunos casos no hay síntomas y puede estar muy alta. Siguiente, por favor. Bien, la hipertensión arterial, al igual como mencionamos con el tema de diabetes, puede tener complicaciones. Aquí mencionamos complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Complicaciones agudas se refieren a lo que puede pasar en este momento, o sea, que algo súbitamente puede haber una crisis hipertensiva, puede haber también como un ictus, puede haber infartos, puede haber algo que de un momento a otro nos pueda pasar. Esa es una complicación aguda. Y una complicación crónica se refiere a las que pueden existir a largo plazo. Si una hipertensión arterial no está en control, puede dar una insuficiencia cardíaca, puede dar una enfermedad renal crónica, puede también tener repercusión en la retina, una retinopatía hipertensiva, puede haber rigidez arterial, hipertensión ventricular, microalbúmina. Son exactamente las mismas complicaciones que podemos ver en una diabetes. Siguiente, por favor. La falta de sueño también es un factor que puede aumentar la presión arterial. Esto lo quisimos aquí agregar también a la información porque es un tema que muchas veces
o mucho tiempo ya hemos normalizado. Yo creo que muy pocas personas suelen dormir las 8 horas que debería el cuerpo de descansar. Entonces, cuando exista la posibilidad, pues que bueno, 8 o 9 horas de sueño serían excelentes, maravillosas. Cuando por diferentes circunstancias uno no puede dormir las 8 horas, entonces al menos 6 horas de sueño continuas es lo que el cuerpo necesita para regular otra vez todo su ambiente. Si tenemos menos de 6 horas de sueño continuas, la presión arterial es muy frecuente que empiece a aumentar, que el cuerpo va a empezar a tratar de regular toda su composición por otras vías también. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, complementando lo anterior, con menos horas de sueño va a aumentar la presión arterial. Al tener esta desregulación, pues va a cambiar también el control hormonal, la hormona del estrés, hay muchas cosas que empiezan a cambiar y esto puede afectar, como lo mencioné, otros sistemas del organismo que nos pueden dar también otras enfermedades, entre ellos el aumento de la presión arterial. Puede haber también apnea obstructiva del sueño o insomnio como desórdenes frecuentes de este tema y están asociados con el aumento en la presión arterial. Siguiente, por favor. Bien, hay que señalar también aquí como un punto no menos importante, el consumo de estas bebidas, que sin decir marcas, son las que se usan mucho como estimulantes. Tal vez uno puede decir, bueno, necesito despertar un poco, voy a tomar un café, pero muchas personas en lugar del café usan estas bebidas y eso es un grave error. Son bebidas que a pesar de que sí nos despiertan rápido y nos mantienen muy activos, tienen unos ingredientes que sobreestimulan nuestro sistema y nos va a aumentar tanto la glucosa como la presión arterial, llevando a complicaciones como crisis hipertensiva, incluso arritmias ventriculares o infartos también de manera súbita. Siguiente, por favor. ¿Qué contienen o por qué nos pueden hacer daño? Contienen en exceso cafeína, guaraná, ginseng, taurina. Esos ingredientes que ustedes ven estimulan muchísimo todo nuestro organismo y aumentan los niveles sanguíneos de norepinefrina y la presión arterial de adultos jóvenes incluso, porque no quiere decir muchas veces 20, 30 años y todavía creemos que no nos pasa nada y no, o sea, aunque estés joven, esto te puede pasar. Siguiente, por favor. Bueno, también algo ahí como súper alerta sobre estas bebidas es no combinarlas con alcohol, haciendo énfasis sobre todo en pacientes jóvenes y que se hace fácil luego estar inventando y creando bebidas en las salidas nocturnas que a veces se tienen. Si se combina, esto es peor porque las complicaciones pueden aparecer con mucho mayor rapidez y con mayor frecuencia. Entonces empiezan palpitaciones, empiezan taquicardias, hay arritmias y nos puede llevar luego a una muerte súbita. Hay que tener sumo cuidado, perdón, con ese tipo de bebidas. Siguiente, por favor. Bien, recordemos también que como ustedes ya conocen, Clínicas del Azúcar, contamos con el servicio de área médica, psicología, nutrición, enfermería, y lo mencionamos al inicio de esta ponencia, el tema de un control de diabetes, de hipertensión, del cuidado de nuestro corazón en general por estos dos padecimientos no es nada más trabajo de área médica, es un trabajo de todo el equipo porque es un tratamiento multidisciplinario. Alguien que solo se toma el medicamento sin hacer todos los otros cambios no va a tener un buen control como alguien que sí cumpla con todos los cambios que se abordan en todas las áreas, en educadores en diabetes, en psicología, con las nutriólogas y por supuesto pues con su tratamiento o asesoría médica. Entonces, con esto termino la información que les quería presentar. Por supuesto, ahorita tendremos un espacio para las preguntas que vayan surgiendo y las vamos a resolver. Muchísimas gracias, doctora Aglaé. Es un tema que tiene muchísimos puntos de abordaje. Yo creo que todos los que estamos aquí aprendimos cómo, cómo ir manteniendo una mejor salud a nivel cardiovascular y cómo hay varios factores que van repercutiendo. Es el momento de preguntar, de consultar, de expresar alguna inquietud que alguien tenga. Contamos con el chat que les comentaba, ya por ahí algunos nos han venido saludando, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto tenerlas por acá. Y también tenemos la sección de preguntas y respuestas.
si hubiera algún comentario, qué les pareció esta plática, con qué se quedan, qué duda surgió. Nos está llegando una pregunta por aquí, que bueno, nos gusta que pregunten. Dice, a veces siento cansancio y me falta el aire cuando subo escaleras. ¿Cómo sé si es por el azúcar alta o si ya es un problema del corazón, doctora? Son síntomas que sin duda se deben bueno, valorar en una consulta, o sea, no es una regla general que por una fatiga o un dolor de cabeza haya ya una enfermedad de fondo. Pero justo como lo mencionamos cuando estaba la diapositiva del dolor de cabeza, es lo que con mayor frecuencia nos hace saber de una presión arterial, porque es el síntoma que muchos tomamos como eje. Cuando estamos en casa, nos duele la cabeza al subir escaleras, como en este caso, y nos vamos a revisar. Ya en la consulta nos van a revisar la glucosa, nos van a revisar la presión y pudiera ser que tu presión arterial estuviera muy elevada. Pero ahí es donde ya entra toda la asesoría médica porque entonces evaluamos todos los otros padecimientos o síntomas que pudieras tener y encuadramos si es un diagnóstico de hipertensión o si pudiera ser a lo mejor algún otro padecimiento, incluso algo que a lo mejor nunca hagas ejercicio, nada, 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 y una subida de 2, 3 pisos de escaleras te agite, es normal cuando no tenemos esta condición metabólica y no hay ningún padecimiento de fondo, es solamente una falta de condición física en el menor de los casos. Otra causa también, como le dije, pudiera ser la presión arterial o si ya vives con diabetes o hipertensión y esto te sucede, entonces hay que revisar que no sea una hipoglucemia, que no sea un mal control en el monitoreo de tu presión arterial, que no necesites algún ajuste de tratamiento. Entonces hay muchos puntos a evaluar. Pero sin duda es un síntoma que tienes que comentarlo cuando vengas a consulta clínicas para revisar por qué te sucede y poder ayudarte con eso. Ok, entonces ahí aplica el consulte a su médico en clínicas del azúcar. Sí, Muy son bien, muchas causas que pudieran ser y hay que revisar. de acuerdo. También nos comentan por acá, camino 20 minutos diarios porque me recomendaron moverme, pero no sudo mucho. ¿Eso alcanza para proteger mi corazón o necesito otro tipo de ejercicio? La idea cuando es una caminata, sobre todo, bueno, aquí importa si ya tienes ciertas semanas haciendo esa misma actividad o apenas le estás empezando, pero no lo menciona, ¿verdad, Javi? Si acaba de iniciar. No, no, no nos lo mencionó. A ver si pudiera Bueno, compartirnos. lo que cambia en estos casos es que si apenas estás empezando a hacer una actividad física, cuando antes no tenías nada o era mínimo, menos de 20 minutos de caminar todos los días, entonces está bien, se empieza con una velocidad que no tenga, que no te agite, o sea, que no te canse mucho, porque la idea no es forzar al corazón tampoco, es empezar a acostumbrar a tu cuerpo a hacer ese tipo de ejercicio. Lo ideal si apenas estás empezando es que esas caminatas sean con un periodo de intermitencia. Por ejemplo, puedes empezar unos 2, 3 minutos caminando tranquilamente sin buscar agitarte ni nada y después 1 minuto sigas caminando ahora sí con una velocidad más rápida hasta que tú notes que ya tu corazón está no a su capacidad máxima, pero sí que empiezas a bombear un poquito más rápido y otros 2 minutos de bajar intensidad. Y luego otro minuto de caminar rápido y nuevamente 2 minutos de bajar actividad. Y ese periodo de estar así con esta intermitencia va a ayudar a que tu corazón empiece a tomar esta condición que queremos. Cuando ya se logra eso, que ya tengas al menos unas 6, 8 semanas con este tiempo y esta distancia, como lo estés midiendo en tu caminata diaria, entonces ya empezar a aumentar la intensidad. Ya viste, a lo mejor después de 2 meses, que puedes tener esos 20 minutos de caminata y que ya no te cansas tanto, bueno, tal vez ya puedas aumentar a 30 minutos. O tal vez ya en lugar de caminar 20 minutos, ya puedas hacer un trote de 20 minutos. Y eso es aumentar la intensidad. Entonces, esos son los dos puntos. Si vas iniciando o si ya tienes al menos unos 2 meses de haber empezado a hacer estas dos opciones. De acuerdo, muy bien, gracias, doctora.
Y también nos preguntan, a mí muy seguido me duele la cabeza y traigo el azúcar controlada y la presión. ¿Qué podría ser? Bien, un dolor de cabeza, como lo mencionamos en la pregunta anterior y en la diapositiva, es un síntoma que la mayoría de las veces nos hace ir a consulta y está excelente porque puede haber muchas causas, pero siempre es importante descartar que sea por presión arterial muy elevada o por la glucosa también muy elevada o incluso la glucosa muy baja, que también eso nos puede dar dolores de cabeza. Entonces, si ya descartaste que no es la presión porque está controlada, no es el azúcar porque está controlada, entonces hay que ver si puede ser migraña, puede ser alguna infección, incluso pueden ser otras causas que, como lo mencionábamos en la pregunta anterior, hay que evaluar en la asesoría médica qué otros síntomas tienes, qué otros factores de riesgo y podemos orientar a qué enfermedad vamos a estar tratando. Pero muy bien de haber descartado azúcar o presión arterial. De acuerdo. Bueno, aquí nos dicen, me tengo que ir antes de lo normal. Bendiciones, muy bien. No sé si hubiera alguna otra pregunta, inquietud, duda que les surja. ¿Les gustó la ponencia de hoy? ¿Les gustó el tema? Siempre son bienvenidos sus comentarios. Comentan por acá, mi doctor quiere darme medicamento para el colesterol, pero ya tomo para la diabetes y la presión. ¿No es demasiado para mi cuerpo? Un medicamento para el colesterol puede tener varios tratamientos, pero en clínicas del azúcar regularmente indicamos las estatinas. En el caso específico, la atorvastatina o la rosuvastatina. Tanto una como la otra son medicamentos que además de cuidar el colesterol o los triglicéridos, también van a cuidar y proteger tu corazón por el tema de la glucosa y la presión arterial, que son los temas que acabamos de ver, pueden afectar la salud del corazón. Entonces, muy seguramente en tu clínica sea, y con los ojos cerrados te puedo decir, la sucursal que sea a la que vayas a consultar, vamos a orientarte sobre el uso de este tratamiento, de una atorvastatina, por ejemplo, porque para nada te va a hacer daño. Al contrario, una persona que toma estatina cuando vive con diabetes o hipertensión y toma atorvastatina, va a tener menos riesgo de un infarto que una persona que no la toma, independientemente de los niveles de colesterol. Entonces, si tienes el colesterol o los triglicéridos, va a ayudar a bajarlos, pero no solo eso, porque ya cuando se haya logrado esa meta de disminuir tu colesterol, aparte el medicamento va a cuidar tu corazón. Entonces, no tengas miedo, no es que sea mucho medicamento, porque cada uno funciona para diferente cuestión. Tal vez te están dando obviamente un medicamento para control de azúcar, un medicamento para control de la presión arterial y este medicamento, en este caso, bajar el colesterol y cuidar tu corazón también. Entonces, con toda la seguridad del mundo, puedes usarlo. Muy bien. También nos preguntan, ¿qué estudios se puede hacer para saber que mi azúcar está controlada, aparte de la glucosilada, y para checar los riñones? Para saber la glucosa, el control de la glucosa, siempre el estándar para la revisión es la hemoglobina glucosilada. Esto Mm. lo marcan las guías internacionales. En cualquier país a donde vayas es el estudio principal que hay que realizar, tanto si hay un diagnóstico de diabetes o si no lo hay. Si existe ya un diagnóstico de diabetes, es un estudio que nos ayuda a valorar que la diabetes esté en control. Si no hay un diagnóstico de diabetes, es un estudio que nos ayuda a valorar qué tanto riesgo tenemos de desarrollar. Por ejemplo, que estés en un rango de prediabetes, entonces hay que cuidar y regresar ese nivel a lo normal. Entonces, en cuanto a la glucosa, ese es el estudio principal que hay que hacer. Cuando hablas de los riñones, me hace pensar, por supuesto, que es una enfermedad renal crónica, tanto relacionada a diabetes o hipertensión, y en este caso, el estudio que hacemos es una determinación de creatinina sérica y una relación de albúmina y creatinina urinaria. Estos dos nos ayudan a evaluar el estadio de función de tu riñón.
Son estudios que regularmente hacemos al inicio, cuando tú empiezas el tratamiento en clínicas del azúcar, te hacen un perfil de lípidos, la hemoglobina glucosilada, la revisión de tus pies, la revisión de los ojos y te hacen esos estudios de laboratorio que son a los que sí te piden ir en ayuno y con ello descartamos un problema renal. Entonces, esos son los estudios que se tienen que realizar. Gracias, doctora. Y que cabe mencionar que ambos se realizan en nuestra sucursal, en el área de laboratorios, se pueden realizar sin ningún problema. Muy bien, pues esperemos haber resuelto todas las dudas. Si hubiera algo que les vaya surgiendo, sí, ya volvieron a preguntar por acá. ¿Y cada cuándo se debe hacer para lo de los riñones? Me imagino que el estudio cada cuánto, con qué frecuencia se debe realizar, doctora. Bien, como ahorita lo mencionaba Fabiola, es un estudio que hacemos, el de la función renal, es un estudio que hacemos al iniciar tu tratamiento en clínicas del azúcar, o sea, lo hacemos dentro de tu tratamiento, o sea, al iniciar con el programa con nosotros. Entonces, si en todos los pacientes ya hacemos ese estudio y vemos que tu riñón está bien, lo vamos a solicitar hasta el siguiente año, porque con una vez al año que lo hagamos y vemos que está bien, no hay necesidad de repetirlo. Un riñón, bueno, unos riñones no se van a afectar de un mes a otro, entonces también hay que aclarar ese punto. Si hoy tu estudio sale bien, no quiere decir que en 2 o 3 meses tengas que realizarlo nuevamente porque no va a cambiar mucho. Entonces, esperarnos un año y después de ese año otra vez realizar el estudio. Si sale con alguna alteración, si por ejemplo al iniciar tu tratamiento, tu programa aquí en Clínicas del Azúcar, vemos que existe alguna disminución en tu filtrado glomerular, que sale con alguna alteración tu estudio, entonces ya tu médico te va a indicar, de acuerdo a qué tanta disminución tengas, realizarlo nuevamente en un mes, en 2 meses, en 3 meses y vamos a estar obviamente dando seguimiento para que esa función que está deteriorada empiece a restablecerse o a no deteriorarse más. Entonces, si te dicen que todo está bien, no te preocupes, hasta el año siguiente vamos a realizar nuevamente. Excelente, muy bien. No sé, Maribel, que por ahí nos hizo la pregunta si usted es paciente en clínicas del azúcar o quizá no, o tiene alguna otra duda o necesita más información, con gusto también podemos apoyarle. Y bueno, nos agradece por acá María Teresa González, nuestra paciente. Muchas gracias, como siempre, excelente plática y cada día aprendo más. Gracias, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por su confianza y por estar aquí disponibles en este espacio. Nos dice Maribel que sí es paciente. Muy bien, Maribel. ¿En qué sucursal se atiende? ¿Hemos clarificado sus dudas? Aquí seguimos al pendiente. Podemos ir avanzando en el siguiente slide, en lo que nos va comentando Maribel. Y bueno, pues allá afuera hay muchas personas que no han dado ese paso, ese primer paso de cuidarse, de tratarse, de por lo menos checar cómo está su hemoglobina glucosilada. Todos conocemos a alguien que vive con diabetes, todos conocemos a alguien que quizá no sabe que tiene diabetes y que podemos ser ese agente de cambio, esos promotores de salud. Yo sé que todos los que están aquí, pues de alguna manera tienen ese interés, pero pues hay mucha gente que no. Así que los invitamos a que participen en nuestro programa Recomendados de forma activa. ¿Cómo? Compartiendo su testimonio, invitando a sus conocidos, a sus familiares, compañeros de trabajo, a que acudan a su sucursal más cercana a realizarse su valoración. Vemos una gran diferencia en personas que van acompañadas por quienes ya son pacientes y los recomendaron. Así que podemos hacer una obra buena en el día, en la semana, en el mes, al acompañarlos, darles esa luz de esperanza que muchas veces necesitan porque se sienten solos o inclusive les da pena y no quieren dar ese paso. No saben la gran huella que vamos a dejar en todos ellos. Los invitamos a que nos recomienden. Además, tenemos pues recompensas muy generosas que pueden ustedes utilizar, que son los puntos en su monedero para nuestra sucursal en tienda, farmacia, laboratorios, en fin. Pero lo más importante, el poder ayudar a alguien más. Los invitamos a todos. Y bueno, pues siguiendo aquí con otros temas,
Estamos preparando con todo cariño y con toda motivación nuestro próximo Congreso de Diabetes que se va a retomar en su edición presencial. Nos va a dar mucho gusto que todos los pacientes que se encuentran aquí en Nuevo León asistan el 22 de noviembre. En punto de las 9 de la mañana vamos a arrancar este congreso que promete interesantísimas ponencias de verdad, y estoy segura que el conocerse con otros pacientes pues va a ser algo muy enriquecedor. Se va a realizar en la unidad polivalente de Campus Mederos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya estamos abriendo registro próximamente para que ahí se anoten y bueno, pues que vayan separando la fecha. Si ustedes se encuentran fuera de Monterrey, Nuevo León, no se preocupen, pueden conectarse vía Zoom. Va a ser un congreso que también vamos a estar proyectando de forma virtual, así que también serán parte sin duda de este congreso. Ya les estaremos compartiendo por ahí el link. Por lo pronto, separen la fecha, 22 de noviembre, día sábado, a las 9 de la mañana. Y se atiende en Pablo Olivas, Maribel Pérez, precisamente aquí en Nuevo León. Muchas gracias por la información. Súper bien, pues con toda la confianza del mundo, ahí está el doctor Héctor, el doctor también Grijalva, que los dos son buenísimos, entonces no dudes en el tratamiento que te indican, seguramente es el adecuado para ti. Muy bien. Y bueno, pues ya para ir cerrando, compartirles que tenemos un canal con contenido de valor para todos nuestros pacientes, para toda nuestra comunidad de pacientes. Pueden escanear este código aquí directamente así, colocando su celular, ahí lo escanean, abriendo la cámara y nada más le dan seguir, activar las notificaciones y van a estar recibiendo tips, consejos para su día a día, van a estar recibiendo los recordatorios de estos webinars, en fin. Únanse a esta comunidad. También por aquí ya me hizo favor Fer de poner el link para que desde su computadora o desde su teléfono le den clic y de esa forma también puedan unirse a este canal, ¿ok? Y nos dice Maribel Pérez, sí, he aprendido mucho en este tiempo. Qué gusto, de eso se trata, ese es el objetivo. Muy bien. Y bueno, pues el siguiente webinar va a estar dedicado a un tema que a todos nos viene bien aprender y trata sobre emergencias y diabetes. Estar siempre preparado. Inviten a quien ustedes consideren, agéndenlo de una vez, pónganse por ahí un recordatorio para vernos el próximo jueves 16 de octubre en punto de las 4 de la tarde. Vamos a tener este interesante webinar de la mano de América González, líder de enfermería en Clínicas del Azúcar. Los esperamos. Y bueno, pues doctora Aglaé, muchísimas gracias por el tema de hoy, muy valioso como siempre. ¿Alguna tarea, alguna acción? ¿Qué nos llevamos del tema de hoy? Muchas gracias. Esperemos haber contribuido y resuelto las dudas por ahí que surgieron, hayan, espero, quedado claras. Nos llevamos que sabemos los factores de riesgo, creo que se repitieron por ahí varias veces en la ponencia, incluso estamos a tiempo que si quedó duda alguna nos la hagan saber. Entonces, estos factores hay que cuidarlos, hay que prevenir en nosotros mismos y a nuestros familiares. A lo mejor con quien vivimos, a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro esposo, tal vez no nos damos cuenta nosotros, perdóname, tal vez no se dan cuenta ellos y nosotros sí estamos viendo alguna diferencia. Oye, bajo de peso, lo veo más flaquito, lo veo más, su cara está diferente, su vista antes funcionaba mejor, ahorita está batallando. Entonces, tanto cuidarnos a nosotros como cuidar a las personas que queremos nos va a ayudar más. Y esa es la intención también de estos espacios, tener mayor información para uno mismo ser promotor de salud. Muchas gracias, doctora. Pues nos vemos en el siguiente webinar y si alguien llegó tarde o quiere ver los webinars anteriores, no se preocupen, tenemos nuestro canal de YouTube, ahí ya lo colocaron para que mientras están lavando los trastes, mientras están en el tráfico, mientras están, no sé, haciendo cualquier actividad, pues también se nutran de este contenido. Hay mucho que aprender, mucho que conocer para precisamente
vivir mejor, como dicen estos webinars. Esto fue Conexión Salud, webinars que te acompañan a vivir mejor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz tarde a todos.